Hola a todos, mi nombre es Alejandra Garretano, soy asistente del Departamento de Anatomía y el día de hoy voy a presentar la clase de útero. Bien, comenzando un poco con la definición del tema. Bueno, el útero es un órgano muscular cuya cavidad está revestido por mucosa. Su función es recibir al huevo fecundado y albergar al feto durante la gestación y en última instancia formar con otras estructuras el canal de parto para expulsar al producto de la gestación. Respecto a la posición del útero, el útero está ubicado en el centro de la cavidad pelviana, ¿sí? Y va a tener el fondo uterino va a tener diferente altura según el órgano esté vacío, es decir, la mujer no esté cursando una gestación o si está cursando una gestación. Si el útero está vacío, queda totalmente intrapelviano. En cambio, si el útero está grávido, va a superar lo que sería la pelvis, la cavidad pelviana propiamente dicha, y se va a poder palpar a través de la pared abdominal. ¿Sí? Respecto a la posición del útero, entonces, el útero normal está en anteversoflexión. ¿Qué significa esto? Paso a señalarles. Bueno, la versión es la relación del eje longitudinal del útero y de la pelvis, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la anteversión, el cuerpo del útero está en la hemipelvis anterior y el cuello en la hemipelvis posterior y forma el útero un ángulo con la vagina abierto hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? Entonces, vemos, ¿sí? Que en esta imagen el útero que está en anteversión, esto es anterior, esto es posterior, acá está el recto, acá está el útero y acá está la vejiga, ven como el cuerpo del útero está en la hemipelvis anterior, ¿sí? Y el cuello en la hemipelvis posterior, y que forma un ángulo abierto hacia adelante y hacia abajo con la vagina. Eso es la anteversión del útero. Y después tenemos la flexión del útero, que se define como la posición entre el eje del cuerpo y del cuello uterino. Es decir, es algo intrínseco del útero. Acá tenemos, por ejemplo, un útero en anteflexión, en la imagen superior a la izquierda, ¿sí? En donde vemos que hay justamente eso, un ángulo entre el cuerpo y el cuello uterino. Y entonces la anteflexión más la anteversión forman la anteversoflexión, que es la posición normal que tiene que tener el útero. Después, en condiciones patológicas, el útero puede estar en retroflexión, como está en la imagen inferior a la izquierda, y en retroversión, como está en la imagen inferior a la derecha. Estas dos alteraciones de la posición se llaman distopias genitales. En la imagen a la izquierda, tengo el intentar de señalarles. Ahí está. Ahora sí, disculpen. En la imagen a la izquierda lo que vemos es un corte, ¿sí? De una hemipelvis femenina, un corte sagital, donde vemos el pubis en el sector anterior, el recto y la columna vertebral en el sector posterior, y en el centro vemos el órgano de interés para la clase que es el útero. Bien, con respecto a las dimensiones del útero van a variar dependiendo si estamos ante una mujer nulípara o multípara. En la nulípara obviamente las dimensiones van a ser menores, pero son más o menos parecidas. 7,5 centímetros de longitud, 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de la pared en espesor. En la multípara aumentan un poquito las dimensiones, pero a raíz de unos pocos centímetros como vemos en la imagen. Bien, yendo rápidamente a la configuración externa del útero, lo vamos a dividir en un cuerpo, un istmo y un cuello, que son sectores
que van a diferenciar en los preparados en el práctico, ¿sí? El cuerpo es fácil de distinguir, es el sector más superior y más voluminoso del útero. El cuello es el sector más inferior del útero que va a desembocar en la vagina, de hecho se inserta en el sector superior de la vagina, y entre medio de ellos queda el istmo, que tiene límites que son bastante difusos. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Bueno, el cuerpo se va a relacionar, el cuerpo del útero que dijimos que era el sector más voluminoso, que en esta imagen que es una vista superior de una pelvis, acá vemos la vejiga, acá vemos el recto y en el medio vemos el útero. La cara anterior se va a relacionar íntimamente con la vejiga, la cara posterior va a estar relacionado con el recto. Luego tenemos el borde superior que se le denomina fondo, los ángulos superolaterales de donde emergen las trompas de falopio que se denominan cuernos y los bordes laterales que están aquí y que van a estar en íntima relación con el ligamento ancho, que es una formación que se ligamentosa, que es muy importante para el útero y por donde van a ingresar las principales estructuras vasculonerviosas. Esta es una imagen de un útero en vivo en una cirugía donde también podemos ver el fondo y su cara posterior y aquí el recto. Acá vemos parte de una trompa y el ovario. El istmo, como ya mencioné, es la porción que queda entre el cuerpo y el cuello. Tiene aproximadamente 1 centímetro de longitud y a partir del istmo uterino se va a desarrollar el segmento inferior durante el embarazo, ¿sí? ¿Qué pasa? El istmo se distiende durante el embarazo de forma progresiva y adquiere una gran elasticidad para permitir el paso del feto durante el parto. Este istmo distendido y con mayor elasticidad es lo que se denomina segmento inferior. Forma parte del canal de parto blando y es un sector que es más débil que el cuerpo porque le falta una de las capas musculares y tiene además menos vascularización y por esto el segmento inferior es el sitio de elección para realizar las cesáreas. Además, al ser también un sector más débil y con menor vascularización, es un sitio frecuente de ruptura uterina. Bien, luego la parte más inferior del útero es el cuello uterino, ¿sí? Que tiene forma de cono. Esto, en esta imagen lo que vemos es la vagina, representado de forma esquemática el útero, y este es el sector que es el cuello. El cuello se inserta en la vagina, ¿sí? Y tiene una porción que es vaginal, que es esta, y una porción que es supravaginal. Además, tiene 2 orificios, el orificio cervical externo, ¿sí? Que es el que se abre, digamos, en la vagina y el que se ve a través de una especuloscopía, como vemos acá, que vemos las 2 hojas del espéculo, ¿sí? Y esto que vemos acá es el cuello uterino y el orificio cervical externo. Y después tenemos el orificio cervical interno que comunica, que estaría aquí, que comunica la porción supravaginal con el istmo uterino. Como el cuello uterino se implanta en la vagina, determina la formación del fondo de saco vaginal, ¿sí? Que sería este receso que queda acá y que tiene diferentes sectores, un sector que es anterior, un sector posterior y sectores laterales. En esta imagen lo que vemos entonces es pubis, vejiga, útero y recto, ¿sí? Acá tenemos el fondo uterino y acá vemos bien el cuello uterino que se está insertando en la vagina, que es esta estructura que vemos aquí. Respecto a la configuración interna, el útero, como ya dijimos, es un órgano hueco, tiene la cavidad uterina, que tiene pliegues de disposición longitudinal, que va a ser más ancha a nivel del cuerpo y que comunica con las trompas de falopio por los orificios uterinos. ¿Sí? Luego tiene 3 capas, una mucosa que está formada por el endometrio, que además tiene una capa basal, y una capa funcional, y la capa funcional es la que se pierde con las menstruaciones.
una capa muscular que está formada por músculo liso, que es el miometrio, que está dispuesto en diferentes direcciones, ¿sí? Que tiene una capa longitudinal, luego una plexiforme y otra también de disposición longitudinal, y una tercera capa que es la serosa o perimetrio. Respecto a los medios de fijación, es muy importante que el útero tiene varios medios de fijación, los ligamentos anchos, ¿sí? Que son estas formaciones peritoneales que vemos a ambos, que vemos en relación a las caras laterales del útero, ¿sí? Que es por donde van a ingresar las principales estructuras vasculonerviosas, como vemos acá, y además los uréteres, que son estas estructuras huecas que vienen desde los riñones hacia la vejiga y también quedan contenidos en el ligamento ancho. El ligamento redondo se emergen desde los cuernos del útero y se dirigen por el conducto inguinal para terminar a nivel del monte de Venus. Y por último, en el sector posterior, el ligamento útero-sacro, que vincula el istmo a la cara anterior del sacro. Respecto a la vascularización está dada sobre todo por la arteria uterina, que la arteria uterina sabemos que es rama de la ilíaca interna, la arteria ovárica, que es rama directa de la aorta abdominal, y la arteria del ligamento redondo en menor medida. Las venas son satélites de las arterias, los linfáticos van a drenar en última instancia en los ganglios preaórticos y la inervación es autonómica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una división parasimpática llevada por los nervios esplácnicos pélvicos y una división simpática dada por ramas del plexo hipogástrico inferior. Bueno, espero que les haya servido este material de apoyo visual. Muchas gracias.